Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínate a ti mismo en el transcurso de este video, por favor. Voy a resaltar algunas creencias que el diablo utiliza para atrapar a las personas para que tengan una falsa creencia, una falsa seguridad en su salvación. Por favor, toma en serio este mensaje, ya que las palabras que vas a escuchar pueden marcar una diferencia muy eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. El apóstol escribe a una congregación, pero a la misma vez también nos escribe a nosotros, para que nos examinemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo te está escribiendo a ti y me escribe a mí para ponernos a prueba. Así que entonces, este mensaje no es para que me examines a mí, ni para que yo te examine a ti, sino para que nos examinemos nosotros mismos. No se trata de centrar la atención en otros cristianos, así que por favor, centrémonos en nosotros mismos. Ahora, algunos cristianos están genuinamente convencidos de que son cristianos, pero en realidad no lo son. Ellos piensan que están completamente seguros que están en el camino correcto, pero ese camino los está llevando a la perdición. Estos falsos conversos están absolutamente convencidos de que son cristianos, cuando en realidad no lo son. Quiero que veamos este breve video para poder respaldar lo que estoy diciendo. La principal causa de ateísmo hoy es que los cristianos confiesan a Jesús de labios y lo niegan con su estilo de vida. No creo que beber sea pecado. Cierto, pero Mira, hace un minuto dijiste escúchame, que mi padre emborracharse es sí. predicador, me crié en un hogar cristiano, conozco a Dios, tengo una relación con Dios y todo el mundo peca, es decir, no creo que salir y beber de vez en cuando sea pecado. Estos falsos conversos están total y absolutamente convencidos, cuando en realidad no tienen el derecho de estar convencidos, porque están viviendo sinceramente sus vidas creyendo que van al cielo, pero en realidad no van a entrar al cielo. Este es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia hoy en día. Es de suma importancia de que ustedes estén en el camino correcto. Es necesario que tomes mucha importancia porque usted puede estar en este camino espacioso y a la misma vez creyendo que tienes una salvación segura. Al final de este mensaje, quiero que estés seguro, sin sombra de duda, ninguna duda, para que si mueres en este mismo momento, estés completamente seguro de que estarás con el Señor Jesucristo. Ahora, permíteme hacerte una pregunta, y esta pregunta se lo he hecho a muchos cristianos a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo sabes que eres cristiano? La respuesta que recibo muchas veces a esta pregunta es que hice la oración del pecador. O otra respuesta que recibo es que vine a Cristo cuando tenía 21 años y desde ese día no dejo de leer mi Biblia y asistir a la iglesia. El problema con esta perspectiva es que se basa en una certeza de salvación por una acción personal o por una obra realizada por sí mismo, como por ejemplo, hice mi oración del pecador. Así que en consecuencia, la seguridad de su salvación se enfoca en sí mismo, en lugar de basarse en la gracia de Dios. Pero hay otras personas que cuando se les hace esta pregunta, ¿cómo sabe usted que es cristiano? Ellos responden a la pregunta diciendo que el Señor Jesucristo me salvó, me limpió con su sangre, y noto la diferencia. Su salvación está arraigada no en lo que hicieron, o quiénes son, o lo que han hecho. Su salvación está arraigada en la persona del Señor Jesucristo. Su seguridad no está en ellos mismos. Su seguridad no está en una oración que oraron hace 30 años. Su seguridad no está en algo en lo que ellos llegaron a creer. Su seguridad no está en cuán santos se creen. Su seguridad no está en lo interior de ellos, sino en lo exterior, en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hermanos y hermanas, su seguridad y su salvación no debe estar en ustedes mismos, o en su denominación, o que asistes continuamente a la iglesia. Su seguridad de salvación siempre necesita estar en la persona de Jesucristo y en su obra perfecta, en la vida, muerte y resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvides que Jesucristo es el único camino a Dios Padre. Si crees que eres cristiano porque una vez en tu vida, hace años, hiciste una oración, lamento decírtelo, pero Satanás ya te atrapó. Y él te ha atrapado en una red de autoengaño. Si tu creencia se basa únicamente en una oración que hiciste, o una experiencia emocional que tuviste hace décadas, entonces
Eso no es exactamente lo que dice la Biblia cuando se trata de la salvación. La Biblia da descripciones claras de lo que debe ser un cristiano y de aquellos que van a ir al cielo. Ahora, la pregunta que realmente deberías hacerte es, ¿me veo a mí mismo como un creyente que describe la Biblia? Básicamente, la salvación es arrepentimiento y creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Vemos una y otra vez en la Biblia la frase arrepiéntete y cree en el Evangelio. No vamos a encontrar una frase como repite esta oración después de mí o yo hice mi oración del pecador. Pero amados hermanos, sí vemos esta frase, arrepiéntete y cree en el Evangelio. En el libro de Marcos, después del arresto de Juan el Bautista, Jesús comenzó su ministerio en Galilea, donde predicó el mensaje de arrepentimiento y fe en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentimiento no es meramente la confesión de los pecados. Arrepentimiento es confesar y abandonar tus pecados. Un cristiano es aquel que se ha arrepentido, que ha creído y aún hoy incluso se sigue arrepintiendo y continúa creyendo. Mientras estemos en este mundo, el arrepentimiento no tendrá fin. Es algo que continúa todos y cada uno de los días de la jornada cristiana. El arrepentimiento no es simplemente remordimiento. Tú puedes sentir remordimiento por causa de tus pecados y no arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de dirección de tu corazón. Estás dándole la espalda a tus pecados y volviéndote a Dios. No podemos recibir el regalo gratuito de la salvación a menos que dejemos nuestros pecados y nuestra vida propia. Debemos tener una vida que tiene asegurada la salvación en Jesucristo. Jesucristo, que es la verdad, dijo esto: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En otras palabras, Jesucristo dice, conózcanme a mí para que sean libres. Él es la verdad. Una persona que ha aceptado el regalo gratuito de la salvación será llevado al arrepentimiento constantemente en el camino cristiano. Un cristiano no es el que nunca va a dejar de pecar. Un cristiano genuino, nacido de nuevo, no es el que está pensando, si hoy día peco, me iré al infierno, pero si el día de mañana dejo de pecar y ya no lo hago, me iré al cielo. No, eso no es algo correcto. La dirección de tu corazón que corría antes al pecado será totalmente cambiado, porque Dios te dará una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Puedes tener la seguridad de la salvación, pero esto no te da ninguna licencia para seguir pecando como tú quieras, ya que esa no es la naturaleza que te da Dios. Escucha lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hebreos 12:14 dice esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia nos deja claro que sin arrepentimiento, todos están destinados a perecer. Otra escritura clara que enfatiza la importancia del arrepentimiento para la salvación es en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí, Pedro insta a sus oyentes a arrepentirse para que puedan experimentar el perdón y la renovación espiritual de Dios. Así que en estos versículos que hemos leído, se muestra que el arrepentimiento es más que solo sentir pena por los pecados, implica una decisión consciente de alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Ese volverse hacia Dios es lo que hace que el perdón de los pecados se cumpla, y el vivir y crecer en santidad es la experiencia de la seguridad de la salvación. Así que, amados hermanos, el arrepentimiento está disponible para todos los que quieran la salvación. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Hay una falsa enseñanza en algunos círculos llamados cristianos que dicen que el arrepentimiento ya no es necesario para la salvación, y tales enseñanzas son perversas y corruptas. No se puede separar el arrepentimiento y el creer en Jesucristo. Siempre el arrepentimiento y la fe van de la mano. Si no crees que el arrepentimiento es necesario para la salvación, lamento decírtelo, pero Satanás ya te ha atrapado. Ahora que ya hemos hablado del arrepentimiento, hablemos un poco acerca de la creencia. Como mencioné anteriormente,
La creencia mira más allá de sí misma. Entonces, ¿dónde mira? Mira a Jesucristo. ¿Por qué la fe mira a Jesucristo? ¿Por qué debemos mirar a Jesucristo para ser salvos? Porque Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados. Escucha esta maravillosa ilustración que hace el pastor John MacArthur. ¿Qué significa que Él fue hecho pecado? Simplemente Dios trató a Jesús como si fuera un pecador. Iré más allá de eso. Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido los pecados personalmente, cada pecado cometido por cada persona que sería redimida. Permítame personalizarlo. Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida. Lo castigó por cada pecado en su totalidad que cometeré para la satisfacción de su justicia. En la cruz Dios trató a Jesús como si hubiera vivido tu vida, con cada pecado que cometerás, castigado en su totalidad, y cargó en su cuerpo nuestros pecados. Cristo no se convirtió en pecador. Él nunca quebrantó la ley de Dios. Esa es una blasfemia impensable. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, ¿verdad? Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz con Dios cayó sobre Él. Dios hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre Él. Dios trató a Jesús como un pecador, aunque Él no lo era. Esa es la sustitución. Dios trató a Jesús como un pecador, aunque Él no lo era. ¿Estás listo para esto? Para que Él pudiera tratarnos como justos, aunque no lo somos. Lo diré de otra manera. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido mi vida, para poder tratarme como si yo hubiese vivido su vida. Ese es el Evangelio. No solo le fueron imputados mis pecados, su justicia me fue imputada. Dios miró la cruz, Él me vio, Él me mira, Él ve a su Hijo.